un gobierno de ese mismo corte. Tenemos en la línea telefónica a Marco Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Don Marco, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos la llamada. Buenas tardes, Vladimir, Juliana, buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Pues con el gusto de saludarlos, preocupados, igual que ustedes, por lo que está ocurriendo en el país hermano, en Venezuela, por este asalto a la democracia, a la libertad, a la razón que está haciendo Maduro, después de que perdió en el poder legislativo de Venezuela la mayoría, en la Asamblea Nacional, pues decidió convocar a una elección de un constituyente para reformar la Constitución, buscando perpetuarse en el poder. Esto es gravísimo. La verdad es que ya la comunidad internacional, particularmente la latinoamericana, no nos podemos quedar callados, ya se deben tomar medidas concretas, porque si no, este señor no sabemos a dónde más vaya a llegar. Como todos sabemos, Vladimir, hubo pérdidas de vidas, y esto ha venido ocurriendo no solo el día de la jornada, que fue este domingo, sino a lo largo de meses. Ya más de 100 vidas humanas se han perdido por esta revuelta social, por este conflicto, por la necesidad de mantener el poder a costa de lo que sea de el presidente Maduro, donde pierde la mayoría en las elecciones, tiene un Congreso que ya no controla, y entonces convoca a unas elecciones completamente ilegales de un Congreso constituyente para reformar la Constitución, que no sabemos ni cuánto dura ni qué facultades tiene. ¿Ustedes han hecho algún pronunciamiento al efecto para que México, pues, determine un rompimiento de las relaciones diplomáticas? Nosotros creemos que es necesario ya tomar medidas concretas. De hecho, estamos proponiendo concretamente que México retire nuestra embajadora de Venezuela y también expulse a la embajadora de Venezuela en nuestro país. Necesitamos ser claros, contundentes, y no podemos estar simplemente señalando nuestro malestar, nuestra inconformidad, cuando ésta sigue creciendo. El Estado el mexicano debe tomar medidas concretas. Por lo tanto, también estamos solicitando se impongan sanciones económicas de inmediato para que se reduzca a la mínima expresión la relación que se tenga con Venezuela, mientras no restablezca el orden, el respeto a las libertades y a las garantías. También que se tomen medidas extraordinarias para poder recibir a venezolanos en situación de riesgo de vida o de sus propias libertades. Y que México sea líder y que busque que se desarrollen foros en organismos internacionales donde se denuncien las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a las libertades esenciales y al Estado de Derecho. Esto es necesario. Ya no podemos seguir viendo la catástrofe sin actuar, sin hacer absolutamente nada, y México no puede seguir simple y sencillamente siendo un espectador. ¿Pero qué hay del precepto constitucional de la no intervención y el respeto a la voluntad de los pueblos y yo te diría que hay respecto de los tratados internacionales suscritos, en donde se deben garantizar los derechos humanos, las garantías, las libertades que están siendo vulneradas, y ahí es cuando la comunidad internacional debe reaccionar y no debe hacer oídos sordos al grito desesperado que están teniendo los venezolanos. Ahora, ustedes lo que proponen en cuanto a las sanciones económicas, ¿en qué campo serían estas sanciones? Son diversas que se tienen. Una de ellas, finalmente, que es parte de la economía, es el petróleo. Como sabemos, este país es uno de los que tienen mayor influencia en el tema. Sin embargo, México también lo tiene su peso determinado, y es importante que se determine con precisión pues cuál va a ser el rol de la comunidad internacional. Por eso México debe convocar a estos foros para que se tomen determinaciones que obliguen al Estado de Venezuela a que respete el derecho humano, a que respete las garantías individuales, a que haya Estado de Derecho y que no estemos sufriendo ese estado de vulnerabilidad y de violación grave a las garantías, y también
de violencia que lleva a la pérdida de vidas humanas. Ahora, Por ello que en esto no podemos caminar solos. Pero en la pasada reunión de las Naciones Unidas aquí en Cancún, no hubo el consenso necesario para un pronunciamiento de este tipo. ¿Tendría que ser un pronunciamiento unilateral para ver si alguien se adhiere o volver al seno de la Organización de los Estados Americanos para intentar hacer algo así? Es necesario volver a convocar a la comunidad internacional y es necesario también, como bien lo estás diciendo, Vladimir, que ya haya países que empiecen a tomar medidas claras, concretas, respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. No podemos esperar simplemente a ver quién es el valiente, a ver quién inicia, sino que ya empecemos en México y que busquemos el consenso para que sean varios países los que tomen estas medidas y entonces sea la comunidad internacional la que reproche no solo de dicho, que ya está ocurriendo, sino que reproche lo ocurrido en Venezuela, de hecho. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, estaba de viaje cuando hizo un pronunciamiento. ¿Se buscará usted reunir con él para platicar acerca de este posicionamiento que México debe tener ante la comunidad internacional acerca del problema que hay en Venezuela? Nosotros lo buscaremos hacer desde el Poder Legislativo el próximo miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde buscaremos el consenso con las diferentes fuerzas políticas para que sea el Poder Legislativo el que se manifieste y entonces pida ya medidas concretas al Estado mexicano y en este caso a la Presidencia de la República, que es quien nos representa fuera del país. Bueno, pues es una tarea que se van a echar ustedes a cuesta y que me parece que pues tendrán que buscar primero consenso con los componentes del Estado mexicano. En este caso tendrán que platicar también con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Primero nosotros en el Poder Legislativo buscaremos tener algún acuerdo, esto el próximo miércoles, respecto de la posición del Congreso. Esto es la Comisión Permanente. Esto es la Comisión Permanente. Lo que nosotros en el PAN creemos es que ya se deben de tomar medidas más allá del dicho. Ya se deben de tomar medidas concretas para que entonces se sepa que México no está de acuerdo y que está actuando en consecuencia, donde se convoque a la comunidad internacional a que haga lo propio y no sigamos viendo simplemente como actores lejanos lo que ya está ocurriendo. Ese va a ser el esfuerzo del próximo miércoles en la búsqueda de los consensos, en la búsqueda de los acuerdos, para que tengamos un pronunciamiento como poder legislativo en nuestro país. ¿México puede ser un santuario para los demócratas venezolanos? Sin lugar a dudas, de manera temporal, yo estoy segurísimo que esto no durará mucho, no hay forma de que se aguante, como tú sabes, hay desabasto, no solo no hay dinero para comprar, tampoco hay que vender, no hay abasto en supermercados, en tiendas, la gente está entrando en una situación de desnutrición, de desesperación, y esto es un gran problema hoy que enfrentan los venezolanos, que está totalmente callado, que está totalmente controlado, como tú sabes. Medios de comunicación han sido cancelados sus concesiones porque decían una opinión distinta a la del gobierno, a la oficial, y esto no puede ocurrir. Ese populismo de izquierda, ese populismo irresponsable como el que estamos viviendo ahí, no puede ocurrir en ningún otro lado, y por eso la comunidad internacional tiene que reaccionar, tiene que sancionar y tomar medidas concretas. ¿Cree usted que Estados Unidos busque suplir esos 160,000 barriles que diariamente compra Venezuela de petróleo con lo que México le pudiera vender y otros países con tal de sancionar a Venezuela? Digo, porque si deja de tener dinero Maduro, el dinero que recibe todos los días por estos 160,000 barriles, pues seguramente entrará en quiebra su gobierno. Estoy seguro que su gobierno ya está en quiebra, ya está en decadencia. Lo más preocupante es que buscan mantenerse a costa de todo. Como tú sabes, la Suprema Corte allá en Venezuela quiso desconocer al poder legislativo. Como tú sabes, un día antes de las elecciones mataron con un tiro en la cabeza a un candidato a congresista, pues a constituyente. Es muy grave lo que está ocurriendo en Venezuela y la comunidad internacional tiene que saberlo, pero además tiene que reaccionar. El mundo ya evolucionó, ya es otro, y hoy por eso no podemos quedarnos callados ante atrocidades
como las que están ocurriendo en el país hermano de América. Bueno, pues ahí está el mensaje. ¿Es un mensaje que le manda usted al señor presidente? Nosotros lo hemos hecho de manera formal como grupo parlamentario y hemos dicho que es necesario que el gobierno mexicano tome medidas concretas y lo haremos ya dentro de la comisión permanente este próximo miércoles. ¿Le van a hacerle una petición al presidente? Al gobierno de la República. Al gobierno de la República. Don Marco Cortés, le agradezco muchísimo que me haya recibido esta llamada, que nos haya recibido esta llamada aquí en este espacio informativo cuyo titular es don Raimundo Riva Palacio. Le agradezco muchísimo, ¿eh? Al contrario, Vladimir, un gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene ustedes Marco Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional en la